Y se llevó el automóvil el caballero. Y se llevó el automóvil. Y se llevó el automóvil 0 kilómetros. Y se llevó el automóvil 0 kilómetros. El americano Jimmy Carter advirtió a Irán que Estados Unidos tomará medidas muy serias si se somete a juicio o se maltrata a los rehenes. Añadió que en la represalia no se descuenta ningún tipo de castigo. Decisiva para Carter. Aprovechó su rango diplomático para sacar del país a mirista que atentó contra el presidente de la Corte Suprema. Daños por más de 10 millones de pesos en la Universidad Católica de Valparaíso causaron los estudiantes y agitadores en la última protesta pacífica. Lo que pasa es que yo no me veo. Yo la verdad que si algo he descubierto es que la vida te sorprende siempre, a cada rato, cuando uno... Su corazón no le dice, a lo mejor estoy fallando. No, la Biblia no le entrega una señal. ¿Seré hueón? ¿Qué hago todo esto? ¿Seré un tonto? ¿Seré un idiota? No sale una llama de acá. No hay una señal para usted. Con respeto, ¿ah? Estaba cocinando, sorry. Bueno. No, mira, yo no te entendí nada. Y con el que después mandaste, así como para aclararlo, tampoco lo entendí. Bueno. ¿Combinado? Yo te siento como... No. ¿Que si está aquí, sana y buena? Sana y buena. ¿Cómo? Claro. Estoy impeque, estoy como lechuga. Está ahí bonita de rojo, ¿ah? Bueno, lo planifiqué. No fue una cosa no pensada. O sea, de hecho, claramente lo planificaste porque veo tras tuyo a una presencia... Tutelar, una presencia tutelar. Una presencia tutelar que después de 9 años de fallecido, 10 en rigor, puede ganarse el Copihue al mejor animador de la década, habiendo estado vigente vivo solamente el primer año de esa década. Eso es... Exactamente. El halcón de Chicureo, don Felipe Camiroaga. Yo conocí a una abuelita, que la mamá la abuelita del Víctor Hugo Roble, cuando yo la visitaba en su casa, tenía un altar con Felipito. Y yo así como maldadoso, saquemos ese altar de aquí de esta casa, y la tenía con velita, con el afiche, en caballo de Felipito, y ella, la verdad, se estremecía mucho, decía que echaba tanto de menos a Felipito porque lo acompañaba todos los días de la vida. Sí. Mira, y eso realmente repercutía sobre todo en las personas que ven los matinales en esa época. A nivel santito. Sí, y no era muy santito que digamos. No, hay que decir. Era más bien pichulín loca. Claro. Pero es que era mira, guapísimo. Por eso lo queremos, po. Es que por eso lo queremos, po. Sí, es sí. Y era simpático, porque... guapo. Mira. Dale. Yo creo que sí, que lo queremos por eso, o a pesar de eso, o haciendo caso omiso de eso, porque las personas que somos Felipe Lover, por supuesto hemos leído las biografías de Felipe, y la verdad es que yo, bueno, por ahí tengo una que la quería tener ahora a mano, no la tengo. Bueno, no, Felipe era, mira, yo diría que sincero con las mujeres, y eso es una cuestión muy interesante. Sincero en el sentido de decir, no eres la única. Soy una ave libre. ¿Y con nosotros? Bueno, con nosotros no sé, pero también, yo creo que hubiésemos querido tenerlo entre nosotros. Oye, yo tuve la oportunidad de ver a Felipe. Una vez, por casualidad, iba yo a las casas de mi amiga y lo pillé saliendo de la radio. Fue una cosa, no sé cómo decirlo, o sea, dudé de mis inclinaciones sexuales y se me vino lo que mencioné la semana pasada respecto a Alexis. Yo dije, ya no, tengo que decirle algo, y lo que se me ocurrió decirle fue, Felipe, tú necesitas una mujer como yo. Deja ya a estas mujeres que son modelos, que son no sé qué, tú necesitas una mujer como yo. No se lo dije, me inhibí frente realmente a la belleza y la prestancia de Camiroaga, que era más lindo en vivo que en la tele. Sí. Te faltó una obra, bueno, porque eso fue después, o sea, eso, una obra de obra que se llama Un montón de brujas volando por el cielo, creo que se llama, de la Carla Zúñiga, gran valor, sí. Y que toma el tema de encontrarse con Felipina así, y ya no voy a contar más porque hay mucho spoiler, pero quien la quiera ver,
Creo que por ahí anda disponible. Muy bueno. Pero ella no se encontraba con Felipe, ¿o sí? Era del fan club. Sí. Armaba todo un mundo alrededor del fan club de Felipe Camilo. Oye, Isa, parece que está ahí como tu micrófono a veces pega con tu chaquetita y suena, así que... ¿Ahora? Darío, Sí. si tú avanzas en la red, sigues avanzando, y en un año más estás en un matinal, yo creo que en 5 años vamos a hacerte reverencia, porque tú sabes que todo se produce, porque algunos entran bien feitos en la tele, y con tanto inversión... No te la mandaron con nadie. Yo no voy a ser el halcón de Chicureo. No estoy diciendo nada. Seré el Tiuque de Calama, una cosa así. Exacto, una cosa así. Sí. Una cosa así. Yo te quiero ver en un matinal, Darío. No falta nada, no falta nada, porque estando este muchacho, ¿cómo se llama? Mira, mis referentes son estos. El ex marido de la que hacía Maldita Moda. Julio César. Julio César. Claro que vaya a llegar al matinal en breve, pues. Bueno, en breve. Claro. Bueno, de hecho, la referencia es loco eso, con Julio César, pues, porque Julio César ahora se lo lleva todo. De hecho, en el ¿cómo se llama? En el Copihue de Oro, que es la referencia pop. Entonces, como nunca estamos entrando sin queriendo al tema de referencia, que es televisión. En nuestro podcast el día de hoy, generalmente nos damos una vueltecita, pero fue tan fuerte la presencia de Camiroaga en las espaldas de Isabel, que parece que le entramos directo al tema y capaz que después hablemos de esas cosas que a nadie le importan, como la política, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, el Julio César Rodríguez, que es, digamos, de manera bastante obvia hoy el animador como más relevante de la televisión chilena y que también ha estado en varios espacios, pero ya al último tiempo ha consolidado quizás el prestigio principal en el matinal, que es un tema complejo porque el matinal uno podría pensar que es como que te baja, como que en el fondo el buen animador está en el horario premium, pero efectivamente desde Camiroaga él logró hacer esa fusión, es decir, estoy en el matinal porque logro conectar y luego, cuando a veces es necesario, puedo estar en el Festival de Viña, ¿cachai? Es interesante ese tema. Oye, pero la pelea que se dio, porque Julio César este año se llevó el Copihue de Oro a mejor conductor, al mejor programa o matinal, y también al mejor programa en la web, que es La Junta, que hablamos la semana pasada. Entonces, y también competía, y salió segundo, pero detrás de Felipe Camiroaga en el de la década. Entonces, en el fondo yo decía, igual mala onda, porque lo hacen competir. ¿Cómo competís contra la santidad de Camiroaga? No, imposible. Imposible. Así que ahí están el Copihue de Oro. Yo hoy día vine con paletó como Enrique Maluenda. Con el frío que hay, po. Con Enrique Maluenda. Enrique Maluenda, sí. Claro. Es cierto. Oye, ¿le entramos directo al tema o no? Yo había pensado que nos diéramos una vueltita primero. Hay primarias, hay politiqueo. Sí. Hoy día que estamos grabando, no el día que se emite, pero esta semana es súper importante, que parte el lunes 28, que partió el lunes 28, asumieron los alcaldes y alcaldesas de todo Chile, hubo el cambio de mando municipal, y termina la semana el domingo 4 de julio, con la asunción de la Convención Constituyente. O sea, es una semana en que asumen este nuevo mundo. No sé si hay algo que les provoque, y además estamos ya entrando en tierra derecha de la primaria presidencial. Obviamente en el podcast del Rogerío no nos importa particularmente la primaria de la derecha, quizás alguno quiera comentar algo, pero estamos mirando, por supuesto, ahí donde hay algunas de las candidaturas de izquierda, en este caso de Boric y de Jadwe, y empieza la franja electoral ahora este jueves. O sea, es una semana políticamente bien intensa. Cambio de mandos municipales, se inicia la franja televisiva con lo simbólico que eso implica, las últimas 2 semanas para la primaria presidencial, y la convención constituyente el domingo. ¿Cómo lo ven? ¿Vieron el debate de Boric-Jadwe? Obvio que sí. No sé, ¿lo vieron? Sí, yo lo vi. La Isa yo creo que no, se quedó dormida, se confundió, era otro día. No, lo vi. Hice la previa y lo vi. Ya, ¿y? Voy a decirle a Cristian Cuevas que comience con su análisis mejor. Como son, quieren tirarme a los leones para que diga. Mira, te tiráis solo a los leones, weón, así que no. Sí. Así yo pongo la cabeza como María Antonieta en la guillotina. Así es. Pero me encanta, si esa es la política. Esa weá de andar con tanto cuidado, sin quebrar huevo. La verdad, no. Hay que irse ahí de frente. Mira, yo vi el debate
porque había mucha expectativa también de ese debate, porque era clave también, sobre todo a la audiencia que había que hablarle, porque era esta audiencia de izquierda, pero que tiene distintas variantes, corrientes, y que no necesariamente todas se sienten interpretadas o representadas por estas dos candidaturas. Eso hay que decirlo. Creo que en términos de cómo se comunica, Boris fue superior en tanto a cómo se comunica, porque él habló cuestiones blandas, ¿me entiendes? Cuestiones que finalmente no generan controversia, y su postura en función de algunas cuestiones, no sé, pues que vamos a enjuiciar a Piñera, yo creo que estiró el dedo y ya mañana lo va a tener así como doblado, porque en el fondo ya lo conocemos cómo opera. Entonces en el fondo a mí no me impactó ni me genera esa cosa como sí lo generó en su época Ricardo Lagos, ¿cierto? En el plebiscito del 88. O sea, son como una historia repetida, pero pobre, ¿cachai? Entonces, en el fondo, del que quiere ser estadista, pero no puede. Entonces, no me generó nada. Ahora, Jadwe yo lo vi complejizado en tanto que el compañero a quien yo respaldo, y ustedes saben, y lo digo acá en este rojerío, creo que le falta esa comunicación, pues, cómo comunicar y no enredarse en función de ser el mejor, ¿cachai? Esta cosa del experto, del que lo sabe todo, porque finalmente un candidato o una candidata no tiene por qué saberlo todo. Lo importante es cómo comunica y cómo genera esa cercanía con las comunidades, con la gente, con las diversidades. Entonces ahí yo creo que tiene que trabajar más, esa es mi opinión, tiene que trabajar más esos elementos que son importantes, sobre todo para hablarle a esa audiencia. Y claro, y en términos de temas de fondo, en términos de contenido, sin duda entregó elementos porque está planteándose ya la gobernanza y no en función solamente de una primaria, y eso genera también debate, tensión, ya lo vemos con la ley de medios, que poco menos que se incendió la Pradera, el Consejo Nacional de Televisión, el Mercurio, todos salieron a atacar unidos en función de una cuestión que es necesaria y urgente también para la democracia. En síntesis, yo creo que en el debate, en tanto cómo se comunicó, qué se dijo, fue mejor Boris en la comunicación, pero en los contenidos de fondo, Jadwe es mejor, y tiene que mejorar esa situación de que aquí los candidatos no necesitan ser los mejores ni los expertos, sino los que los ciudadanos y ciudadanas sienten más cercanos, y en eso por lo menos estamos contribuyendo para mejorar esos déficits, y en ese marco hay que todos colaborar. Pero después ya no he visto más debates porque la verdad que me dan una lata, el formato, la forma, creo que siguen en esa escena de los años 90, antes de la revuelta, y no en función de cómo hoy día se genera las plataformas y cómo se comunica. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que los medios tendrán que resolver, porque están anclados en esas lógicas. Y solamente decir que la dupla Matías del Río y la Constanza no sé cuánto, a Constanza Santamaría, realmente deplorable, porque no es por una cuestión de que un conductor, un periodista no deba impugnar, no deba consultar, sino que obviamente se le nota su parcialidad a la hora de tratar las distintas variantes que hay de candidatura. Eso lo digo por los otros debates que han existido. Entonces, decir eso, y nada, yo creo que a la izquierda le sigue faltando por lo menos esa candidatura que logre ensanchar y ampliar el horizonte, y eso tendrán que trabajarlo y tendremos que trabajarlo esta semana. Sí, yo también estoy de acuerdo con Cristian, coincido en el análisis de quién lució más o en qué lugar lució más. Boric está claramente más telepolíticamente trabajado, creo, mucho más efectista, y ese efecto se pierde en la profundidad que puede tener Jadwe y sus explicaciones, que a veces lo enredan un poco. Lo que yo nunca entendí por qué Boric no cachaba la cuestión de la réplica. Yo no entiendo si era un juego, o sea, como si estaba calculado eso del derecho a réplica y de preguntarlo 5.800 veces, en algún minuto pensé que tenía un daño o algo. Pero hay gente que lo encontró muy simpático, como, oh, y a mí me cargó, como que loco, así. Eso. Sí, como... Ay, pero no puedo responderle, pero es que yo quisiera complementar. Es como el cabro chico que está en la escuela. Sí, ¿no? Pero esa cuestión también es paternalista. Sí. O sea, no ser antagonista
hacer como no, estoy de acuerdo, no responderle al otro, ni ser capaz de discutirle al otro, es no querer dialogar, realmente. Me da la impresión que es una farsa, porque si pensamos, por ejemplo, para mí la cuestión democrática es poder discutirle al otro. No hacer como que sí, estoy de acuerdo, no sé qué. A mí eso me parece no me parece que sea el diálogo democrático. Creo que el diálogo democrático supone antagonismo. Sí, pues, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso y ojalá hubiese habido más diálogo precisamente entre ellos y no tanta pregunta, además como en este protagonismo que dice Cristian de los periodistas por sobre quienes son interpelados. Pero me refiero como a una insistencia infantil ante una instrucción. Eso a mí me pareció súper extraño, no es la evasión del debate mismo. Creo que ambos estaban en un plan muy de, como salió un meme por ahí en Instagram, me decía, la del manjar column, como mi mamá me da manjar column, me da panqueque con manjar column, y era como la misma lógica. Al final eran hermanos, digamos, claro. Claro, pero si somos hermanos, chócale. Yo te doy, tú me das, y nada, era una cosa Claro. media fome. Era fomecilla la Ahora, cosa. lo que sí, hay una carga y odiosidad hacia Daniel Jadwe por parte de los conductores, bueno, que es impresionante. Y va a ser mayor en las próximas semanas. A mí me pasa lo siguiente. A ver, estamos en el podcast de Rogerío. Los cuatro que estamos acá nos autodeclaramos gente de izquierda, en sus matices. Puede que eventualmente algunas de las definiciones que uno tenga no calcen con las que la gente que nos está viendo tiene, porque en fondo, por eso el mundo del Rogerío y por eso nos autohueveamos incluso con este concepto. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en realidad a mí no me interesa, porque si es para analizar aquí así como tan así detalladamente en términos de lo que uno conoce, que es más allá de lo que aparece en los medios, lo que aparece en los debates, claro, uno podría entrar en una discusión que, en el fondo voy a decirlo así, que es con información privilegiada, y eso seguramente teñirá nuestras opciones a la hora de ir, de hecho, a votar o no a la primaria, y por quién votar. Entonces voy a tratar de tomar una distancia y voy a tratar de hacer un ejercicio que igual es abstracto, como tratar de hacer la del analista, ¿cachai? Como tratar como de mirar, así como qué me provoca. Insisto, entendiendo que algunas cosas que me pueden provocar al verlo, voy a decirlo así, yo sé que no son ciertas. Voy a poner de hecho un solo ejemplo. Yo conozco a Daniel Jadwe, lo conozco harto y lo encuentro súper simpático. ¿Ya? Pero me olvido de eso, porque da lo mismo. Jadwe es un plomo. ¿Ya? De hecho, tan plomo es que estaba amenazado, no me cabe ninguna duda, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que estaba amenazado por todo el entorno, los que le podían hablar, que fuera más amoroso. Yo creo que estaba pastillado, se puso un cohete antes del debate y toda la cuestión, y de hecho, para efectivamente ser súper simpático. Entonces incluso enganchó con Boric, lo cual genera ciertos momentos que también pueden tener un rendimiento, como ya yo te paso mis minutos réplica, ¿cachai? Hubo ahí ese juego. Por lo tanto, por ejemplo, ahí hay un tema, ¿cachai? Con el tema de... Pero ¿sabéis lo que me pasa a mí? Me pasó con el debate y me pasa cada vez más con que no me... Y lo voy a poner en categoría sexual. No me excitan. No me calientan. Y yo creo que ahí hay un problema con la candidatura de Gabriel y de la de Daniel, más con la de Daniel, porque se supone, puede no ser cierto, que es el que debiera ganar la primaria. De hecho, vamos a decir que esta es una primaria que nace un poquito forzada, porque en su génesis se entiende que Jadwe debiera ganar cualquier primaria en este mundo, ¿ya? No digo que eso vaya a ser así, digo que eso como que está instalado, y en ese contexto entra. Entonces, y de alguna manera uno podría decir que yo creo que Gabriela más sabe jugar ese juego, porque él está haciendo no está yendo a mascar duro, sino que lo que está yendo es hacer una buena performance, pero para acrecentar su propia capacidad, su referencia. Es bien evidente, y no hay ningún pecado en eso, que uno podría imaginar el 18 de julio la primaria en la noche, con Gabriel perdiendo sin ni un problema, yendo a saludar sin ni un problema, y asegurando el chancho para una senaturía, por ejemplo, por Santiago, para posicionarse así como, ¿cachai? Como ya, me pongo en la pole position y estoy abierto a los futuros escenarios, a 4 años más o lo que sea, a la construcción política. Entonces, pero no me calientan. No sé si a ustedes les pasa. A mí, por ejemplo, voy a decirlo, la gestión de Daniel como alcalde de Recoleta me calienta, me gusta. Cuando salió la farmacia popular, la inmobiliaria popular, era como, ¡guau! ¡Qué buena la weá! No sé qué, no sé qué. Pero como candidato no me calienta, ¿cachai?
Y eso, esto lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo como tratando de ejercer, no implica que me resulte, porque igual tengo cercanía, como en el rol del analista, ¿cachai? Y yo creo que ahí hay un problema. Y claro, en ese sentido, esta primaria, con esto termino, no va a salir de ese lugar, porque como es una primaria así como, ay, manjar colún, somos hermanos, entonces, claro, tampoco lo va a ver. Quizás pudiera pasar que después, enfrentándose a candidatos de derecha, surja, aunque tengo mis dudas, porque capaz que se lo coma el profesor Sabiondo, que además es enojón, que son dos características, cuando uno mira a Kramer, que siempre, Kramer no hace solamente imitaciones así, le pone punto, le pone punta a esas imitaciones. Enojadue. Y claro, el Enojadue, ¿cachai? Un personaje que queda sellado y que él permanentemente lo actualiza. Y eso yo creo que es un problema más allá de lo que decía Cristian, que es absolutamente cierto. El trabajo, digamos, de, por ejemplo, gente como Matías del Río es realmente ya raya en lo impresentable. Pero bueno, pero ese es el mundo al cual te enfrentas y lo van a hacer, ¿cachai? Y yo creo que ahí hay un problema. Y Gabriel tampoco logra calentarme. O sea, como que la sensación es como, anoche lo vi un ratito en el programa TVN, en el, ¿cómo se llama? Estadio Nacional. Y entonces, por ejemplo, al final, entonces son las típicas weas que a mí por lo menos ya me cansan de Gabriel, que es así como terminó y dijo, porque de hecho igual le intentó pegar su basuría los dos, Matías del Río y la Constanza, y entonces termina diciendo, bueno, en todo caso, decir que está bien que nos den duro, porque en el fondo, entonces como esa cosa así como de, ya, quiero diferenciarme, soy de izquierda pero no soy odioso. Y entonces también en esa lógica, que es evidente que es el camino que le toca transitar para ser de izquierda, no tan amarillo, pero no soy jaude porque soy más simpático, soy más niño, no sé qué, confíen más en mí, no genero tantos anticuerpos, termina siendo un poquito cansador. Sí. Eso es lo que yo vi de los debates. Oye, estoy de acuerdo con lo último que decía el Darío. Yo creo que cuando uno está en política y te toca ir a estos espacios de debate, tú sabes que los debates en general nosotros desde la izquierda no tenemos amigos o amigas dentro de los medios que finalmente los principales. Incluso cuando hemos estado en regiones, porque todos están subordinados, ¿cierto?, al poder, po. Entonces tú tienes que prepararte en un escenario que es adverso. Por tanto, no puedes irritarte, no puedes enojarte y tienes que tener la capacidad de comunicar muy bien. Entonces yo digo, ¿cómo tantos años de pelea, de lucha y de estar en la primera escena no mejoran esa forma de comunicar? Y en el caso de Gabriel, él logra esto porque él ha estado desde el 2011 con el lenguaje más bien de la épica estudiantil y por tanto se mantiene en esa épica estudiantil. No logra, de mi punto de vista, ensamblar en este, no sé si está lista, pero en este en este hombre o quien sea, mujer o trans, de conducir el país. Eso me genera lo mismo que el Darío, que me falta todavía, pese a que yo debo decirlo apoyando a Jadwe, pero me hace ruido eso, ¿cachai? O sea, no es que yo esté como estaba cuando estaba con Gladys Marín, hasta el fin, con el corazón, con todo. Entonces, porque me lograba comunicar que estamos levantando una épica. Y sabíamos que la épica era muy, muy adversa en esa época. Hoy ya tienen más oportunidades y lo están haciendo peor. Oye, voy a comentar un par de cosas. Probablemente van a salir, bueno, un pupurrí, pero a partir de lo que ustedes han dicho, que quisiera recoger un par de cuestiones. El enojo de Howe y la cosa esta de Kramer. Hay una congresista norteamericana que se llama Ayanna Pressley, una congresista negra. Ayanna, en un momento de que conforma este grupo de 5 mujeres norteamericanas con Alexandra Ocasio-Cortez, que vendrían a ser como el brazo más izquierdista progresista del Partido Demócrata, y que son mujeres. Hay una compañera bueno, no sé, una gringa, que es musulmana, una que es negra, una que es latina, etcétera, etcétera. Ayanna, en un momento de su carrera, decide peinarse el pelo de una forma en particular que se llama Senegalese twist. Luego, si quieren, lo buscan. Y eso se convirtió como en una marca política de ella. Y en un momento, cuando está en ese proceso o decide comenzar a peinarse así, dice, todo el mundo ya piensa que estoy enojada. Por lo tanto,
me da lo mismo volver a hacer un statement que me pone en un lugar donde mi identidad parece de nuevo la identidad de la enojada, la identidad que viene a impugnar. Yo creo que Jadwe ya estaba en ese lugar porque piensan que los comunistas están siempre enojados, resentidos, no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, me parece una reiteración un poco, no vacía, poco inteligente. Creo que hay personas que están marcadas por la rabia, como si la rabia fuera la única expresión de la impugnación política y la expresión emocional fundamental de los grupos subalternizados. Eso por una parte. Por otro, los periodistas, y creo que esto es bien interesante porque vamos mezclando el tema de la tele con esta cuestión. Me gusta. La obsesión tecnicista de los periodistas, la obsesión procesual. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Oye, el tecnicismo de la política en Chile es una despolitización. Es lo que logró la Concertación. Que el tema no sea los sueños, la utopía, lo posible, sino cómo lo va a hacer. Y claro, volviendo a lo de Cristian, los presidenciables o te diría los políticos no tienen por qué hacer la pega de los técnicos. Pero Jadwe se ha puesto en esta posición de yo sé todo, que no cae bien cuando dice, no puede decir no sé. Es como si cuando dijera no sé, estuviera fallando. Yo recuerdo la campaña de Evo Morales no se cortaba para decir no sé, esto lo verán los economistas que están en mi equipo, esto lo verán los abogados que están en mi equipo. Y eso no caía mal, se veía como una sinceridad. Pero claro, Jadwe se ha forjado una figura, sí, yo diría que la figura del padre que lo sabe todo. Y voy a ir para allá, a la cuestión del familismo, de las imágenes familistas que aparecen en la política. Pero mostrarse políticamente también me parece bien, y en eso vuelvo a Camiroaga. O sea, la gracia de Camiroaga, una de sus gracias fue tener posición política, y en ese sentido que este sujeto, bueno, Connie Santamaría y el otro, sean directamente gente o de centro derecha o de derecha, me parece estupendo, pero una cosa es esa y otra cosa es ser un mal periodista. Una cosa es mostrarse políticamente y otra cosa es no saber preguntar y llevar la discusión política a la discusión técnica. Y eso es ser un periodista mediocre. La palabra popular, que la semana pasada dijimos se instaló con el estallido, la palabra popular la puso Jadwe antes. Y la puso firme, con la cuestión de las farmacias, etc. Y no temió poner popular. Y ahora voy al familismo rápidamente. Yo creo que Chile, no sé por qué, le encantan las figuras de la familia para entender la política. Entonces, Ricardo Lagos, papá, Jadwe se puso en esa posición. Boric, hijo, el niño, el joven. Pero ¿quién no está en una posición diferente? O sea, ¿quién sí está en una posición diferente? Les dejo la respuesta. No sé, se las voy a dar al tiro. Jasna Proboste. Jasna Proboste no es Michelle Bachelet. Es la mala madre. Jasna Proboste es la mala madre. Jasna Proboste es la mala madre. Si es que quisiéramos ponerle la posición de esta forma familista. ¿Y eso te seduce? Sí, yo creo que Jasna Proboste es un personaje muy interesante. Como personaje para hacer análisis. Creo que es una figura que se parece más a Margaret Thatcher. Creo que es una figura que se parece a estas mujeres que logran desestabilizar un poco el estereotipo de vamos a hacer otra política. La Jasna Proboste va a hacer una política, pero de un durismo total. Quemantes declaraciones de Isabel Aguilera. Quemantes declaraciones. Y con eso cierro mi alocución de hoy. Y con eso me retiro de este podcast y voy a hacer el podcast del centro. Del amarillismo. El podcast amarillismo. Eso deberíamos hacer. Capaz que en una de esas vamos más y hacemos junto el podcast del amarillismo. Nunca se sabe. Oye, ya, buenos análisis. Es interesante. Hemos hecho análisis de los candidatos a partir de qué?
de lo que sucedió en un debate televisivo. ¿Ah? La televisión pareciera ser que sigue, esta es yo creo que la duda que está instalada ya en los últimos años, porque uno de pronto ve y augura y entiende que la televisión va a tener un declive, que se vive un declive de la televisión. Es cosa de ver las tortas publicitarias, es cosa de ver que en el fondo los ratings que hoy en día son líderes, qué sé yo, no sé, un programa en horario prime que tiene 15 y 7 puntos está perfecto, está liderando la sintonía y toda la cuestión, cuando hace 10, 15 años un programa prime, qué sé yo, que la llevara tenía sobre 30 puntos, es decir, hay un declive. Sin embargo, pareciera que hay todavía una magia, algo que todavía en estas generaciones, en las nuestras y todo, y me refiero en lo que define lo social, lo que define lo prioritario a nivel social, la televisión todavía sigue siendo bastante imbatible. Dijimos que íbamos a hablar hoy de televisión, lo cual es un universo muy amplio. Yo supongo que más que una conversación coherente y conectada, lo que vamos a tener es un cadáver exquisito, pero dicho eso, que cada uno se tire con sus reflexiones que le arroja esto de la televisión en el mundo que estamos viviendo, en el mundo que queremos vivir. ¿Quién se lanza? Yo voy. Mira, hace un tiempo atrás tuve la suerte, me tocó emocionalmente la muerte de Tati Pena, porque me recordó un momento de mi vida, y con mi gran amiga Sandra Vera escribimos una columna que Darío amablemente la movió y pudo ser publicada en El Desconcierto. Muy buena columna. Y en esa columna, muy buena columna. En esa columna lo que queríamos poner sobre la mesa era la televisión de la transición. Como la primera transición trató de hacer una especie como de algo en la tele que después finalmente terminó, yo diría que en una... Bueno, el propósito era un propósito claramente neoliberal en relación a Televisión Nacional, y terminó bastante blandingo, si podríamos poner como otro hito, Vive el Lunes, por ejemplo. Antes de Vive el Lunes había ciertas cosas, después de Vive el Lunes yo creo que la cuestión, no sé, declinó o se movió a su... Bueno, Tati Pena. Tati Pena estuvo en el programa que se supone que iba a ser el destape de la televisión chilena, Escrúpulos. Sí. Frente a Escrúpulos, ¿quién se le paró? Una agrupación nefasta que se llamaba El Porvenir de Chile. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Totalmente. El Porvenir de Chile hizo todo lo posible porque Tati Pena saliera de la tele, ¿sí? Pero también se le paró la propia tele, pidiéndole, por ejemplo, que usara máscara facial para disminuir su color. Entonces, creo que Tati Pena representaba un tipo de mujer que después no pudo o no ha estado más en la tele. Una mujer con voz hombruna, pero sobre todo una mujer que hablaba, que tenía palabra. Y el otro día, bueno, en fin, eso, no voy para allá, pero una cosa es tomar la palabra y otra cosa es hablar. Yo creo que Tati Pena tomaba la palabra. Y finalmente termina siendo, después de solo 6 meses de estar en Buenos Días a Todos con Felipe Camiroaga, o sea, de inaugurar el Matinal de Chile, la terminan sacando. ¿Y quién entra? Otra gran animadora, Margot Cal, pero que es precisamente su opuesto. Precisamente su opuesto. ¿Y quién entra después de Felipe Camiroaga, que era un cabro como de buen humor y todo? Monje Evia, porque no voy a decir Jorge Evia, Monje Evia. Y ahí quedó, y ese fue el buque estrella de la televisión chilena durante años, el Matinal de Chile. Ese es lo primerito que quiero comentar sobre la televisión de la transición. Y después podemos volver para allá o para donde quiera. Yo quiero decir lo siguiente respecto a la tele, porque de alguna manera creo que la deja votando. Me voy más atrás a la Isabel. Tenía anotado aquí algunas reflexiones, pero a mí hay una cosa que me parece súper interesante, el fenómeno televisivo, que por supuesto se marca... A ver, lo que voy a decir se ve muy estereotipadamente en los 80, ¿ya? Más allá de nuestros amigos del Rogerío, si son más bien vejetes como uno o más jovenzuelos, pero si no, uno más o menos entiende cómo jugaba, hay suficiente referencia pop respecto a los 80, la televisión de los 80, y en el fondo. Y de alguna manera la televisión generaba esta idea de, como de la, lo voy a decir así, lo voy a corregir, de la disociación con la realidad. O sea, en un Chile de los 80, en que se mataba, se torturaba, había exilio, y a su vez había protesta callejera, movilización, resistencia,
ollas comunes y todo, y no era una cosa así de grupitos chiquititos, sino que era la realidad más bien extendida en la mayor parte de la sociedad chilena. A la vez convivía un sabor latino, en fin, el show de la una, Éxito, y Sábado Gigante, y la Teletón como un momento una vez al año para hermanarse, ¿ya? Una disociación. De hecho, efectivamente, cuando uno analiza los personajes de los 80, son personajes que después desaparecieron, porque más eran en un 70-80%, salvo las áreas dramáticas, los actores, pero que es distinto, interpretan roles, pero los animadores, quienes están frente a la pantalla con su propio nombre, comunicadores, animadores, etcétera, eran, digamos, facherío completo, y por lo tanto fue saliendo gran parte de ello. Entonces, uno puede decir, uno podría mirar esto, y aquí sí es interesante haberlo vivido, aunque sea como cabro chico, como una cosa así, ¡oye, qué heavy esta disociación, qué cruda esto! Es como una imagen distópica, está el pueblo en la calle y otros que no miran lo que está pasando. No, pues lo interesante de esa disociación es que el mismo pueblo, que estábamos en las calles, millones, qué sé yo, en fin, cada uno con mayor o menor compromiso, después volvíamos y poníamos lo que fuera y veíamos por la tele y nos entreteníamos, o sea, operaba la disociación de las mismas personas. Seguro que habría algunos sectores un poquito más de avanzada, pero muy minoritarios, ¿ya? Que de repente como que tenían una mirada así como, no, yo no me contamino con eso. Pero en realidad, todos nosotros, nuestros entornos, uno participaba de eso. Es decir, es como, ya, momento, a ver, paremos un poquito la pelea, así como cada uno su ring, y entonces lo disfrutaba, sabía que eran fachos. Es como lo que pasó con la Cecilia Boloco, que cuando uno lo mira a distancia, a la Cecilia Boloco, que fue Miss Universo un par de semanas después, yo creo, de que le dispararon a Pachito Realba, digo como hechos que fueron fuertes, porque además después ella se mandó unas declaraciones notables, digamos, donde decía, bueno, algo estará haciendo, etc. Yo te puedo asegurar que el 90% del Rogerío, me incluyo a mí, a mi familia y toda la cuestión, uno igual tuvo prendido ahí para que y celebró que la Cecilia Boloco ganara el Miss Universo. Eso... Sí, pero fue tan digna, porque hay que decirlo, en vez de decir, los llantos, de hecho lloró la que salió segunda, ella fue así, ¿no? Muy chilena. No la puedo creer. Bueno, después se casó mal y todo, pero ya no qué mala pobreza. Era enfermito, era enfermito. Sí, bueno, enfermito. Sí. Oye, Sí, entonces, ¿cachai que dejo? Se casó de pateada con la otra pierna. Sí, pues, lo vamos a invitar aquí al Rogerío. Entre tanto gay, en el mes del orgullo. En el orgullo lo reivindicamos. Oye, ¿cachai que eso? Yo encuentro que es muy interesante. Pasamos los 80, lo estoy marcando, pero hago el hilo hasta el día de hoy. ¿Cuánto de eso también hay, cachai? En la lógica del ocio, la entretención, de la pantalla, y cómo en el fondo hay como realidades que uno podría decir disociadas, pero que, bueno, en realidad no son disociadas, pues si lo vivimos personas, no porque estemos loquitas, sino porque así opera el mundo comunitario. Eso, en términos de la tele, que probablemente es el lugar simbólico más claro, me parece súper interesante como un fenómeno que hay que mirar cuando uno piensa muy politizadamente, por eso lo digo, alerta, muy politizadamente en los futuros, y piensa que en realidad toda la articulación simbólica de espacio tiene que tener como un perfil consciente y todo. No opera así. La magia de la televisión, de ahí viene el apodo. Yo me voy para adelante. Porque ya siempre dicen además que el Rogerío, que se quedan pegados en el pasado, que ahí la gente comenta, ya, pues sálganse de ese lugar. Gente. Y pensaba, bueno, ahora que hablaba Darío, me acordé de cuando yo vivía en Santiago como hasta los 6 años, después me fui a vivir en región, y solamente se veía TV en el Canal Nacional en directo, y Canal 13 en ese tiempo llegaba como programa grabado como 2 o 3 días después. Qué más loca eso, y como que ya pasaban los contenidos, entonces uno veía las noticias de hace 3 días, era muy ridícula, como, claro. No sé. Y no estamos hablando de hace 200 años, o de la imprenta de Gutenberg, sino hace 30 años atrás. Exactamente, y por eso también pensaba en todas las formas de recepción que han ido cambiando y modificándose a partir de eso mismo, como de la inmediatez y de cómo la televisión ahora necesita comunicar sus contenidos ante toda la avalancha de medios de comunicación alternativa, redes sociales y todo lo que conocemos. Entonces pensaba, bueno, hace un tiempo, no sé si lo comenté acá en el podcast o solamente ustedes lo saben,
que este año yo me gané una beca para irme a Estados Unidos. Y el inglés es una de mis debilidades. Entonces he necesitado poner en práctica lo poco que sé y tratar de aprender un poco más. Entonces, cursos por ahí, qué sé yo. Y mis hijas me dijeron, pero mamá, como tan antigua, como bájate TikTok. Ellas se manejan súper bien en inglés. Le entienden, toda la cosa. Pero no es que hayan estudiado mucho, de hecho en el colegio ninguna de hecho, no las dos estudian. les va bien, pero nunca aprendieron inglés por el colegio. Aprendieron inglés porque se empezaron a comunicar por redes y cosas así. Entonces me bajaron TikTok en el teléfono y me pusieron todos los contenidos en inglés. Me dijeron, esto te va a obligar a que tú tengas que entender lo que te interese, como que estas imágenes te van a... Me eligieron contenido, a mí me gusta ver, no sé, videos de gatitos, así, cosas de arte, no sé. Y todo esto está en inglés, entonces, claro, los diálogos yo estoy forzada a entenderlo y de alguna manera interactuar. Entonces pensaba en cómo, por ejemplo, la televisión siempre va corriendo atrás de estas cosas, como tratando de alcanzar esta forma de entregar contenidos, pese a que, como decía Darío, como sabemos, la televisión sigue siendo un referente súper importante en términos comunicacionales. Pero ya ahora yo creo que mucho, mucho, mucho más atrás que otras formas de comunicación. Y pensaba en esta cosa que salió, la ley 21.121, 131, no me acuerdo el número, en el gobierno Bachelet, que finalmente se hizo efectiva en el gobierno Piñera, sobre la televisión cultural, sobre esta señal. Sí. Y como la señal cultural finalmente, que el 2020 debía como explotar, reventar y iba a ser la zorra, no ha pasado nada porque creo que hay una confusión en términos de contenido que un país hermano como Argentina ha logrado, creo, dilucidar bastante bien. Yo me tocó estar un tiempo largo en Argentina hace unos años, en 2010, y tenía que ver televisión argentina y hay un canal que se llama el Canal Encuentro. No sé si lo han escuchado, lo han visto. Un canal de contenido, vamos a decir, es cultural, es educativo y también es escolar, de alguna manera, ¿no? Ha logrado como mezclar bastante bien todos estos contenidos para llegar a una audiencia importante y no ser un canal de adorno o la cultura entretenida en un segmento, qué sé yo, sino que incluso ha sido un soporte ahora en la pandemia muy importante para que los cabros que ya no pudieron ir más al colegio pudieran recibir sus contenidos escolares en la comodidad, voy a decir así, de sus casas a través de un televisor y no solamente de una señal o conectándose a clases por internet. Entonces, creo que en Chile se ha errado mucho en encontrar la fórmula de construir una televisión pública que tenga como eje un espacio de cultura, porque se ha pensado siempre, creo que en la cultura fome, ¿no? Como que la cultura es un espacio oscuro, apagado, sin sabor, y se ha pensado poco en la divulgación o en darle otros sentidos a esa programación y dejar de buscarle el negocio, en el fondo, ¿no? Que sea una televisión realmente abierta, pública y que no necesite, que sea aparada fundamentalmente por el Estado y no necesite otras entradas de dinero que provengan de cosas que finalmente perturban la vocación pública de una televisión de esa naturaleza. Entonces, nada, me nació como que sería bueno que lo que yo ahora puedo ver en TikTok también en algún minuto o existiera un contenido que acercara a los cabros, nos acercara a nosotros mismos a volver a una televisión mucho más completa y que eso no signifique una televisión densa y pesada que va corriendo atrás de los cambios culturales, sino que va a la par y se complementa además. Y yo creo que la señal que existe está al debe de eso y tenemos que demandarla. Cristian, ¿algo que aportar? ¿Te hiciste amiga de la Naya Fácil en TikTok? No la sigo. Yo la sigo, obtuvo su casa con mucho esfuerzo. ¿Pero? Sí. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Con cuánto esfuerzo? Bueno, con lo que sea, compañero y compañera. Sí, trabajo de esfuerzo y estaba emocionada y yo dije, igual yo me emociono con facilidades. Sí. Oye, ni un brillo hablando de la televisión, me emocioné cuando en mi casa compraron tele. El año 1975, nosotros no teníamos tele, y éramos una chorrera proletaria,
y teníamos que ir a ver televisión a donde los vecinos que te cobraban, no sé, 100 pesos de la época. ¿En serio? Eran como graderías que hacían los vecinos que cobraban los días domingos para ir a ver tele, y ahí veíamos Tarzán, no sé, de todo. ¿Qué año esto? 75, por ahí puede ser, Ya. 74, 75. Ya. Y yo tenía un familiar que nosotros éramos como éramos hartos hermanos chicos, éramos 6, y éramos por tanto un batallón. Pues entonces un familiar que vivía al frente, que tenía tele, Westinghouse se llamaba Ya. una marca, y decía que no podíamos entrar todos porque gastábamos mucha luz. Pero qué pasa. Oye, qué Tengo que huevo. decirlo. Y claro, tenemos que entrar 2 y otros camuflados por el lado, porque no podíamos nomás. Pues mi hermano, el Alexis, que ve este programa, sabe, se va a acordar. Pero bueno, pero cuando llegaba nuestra tele, oh, era pero fantástico. Po. Entonces veía a Angie Dickinson, al Tenis Zavala, al Vareta, y a nosotros nos, pese a que no teníamos madre, porque murió cuando éramos muy chiquitos, teníamos horario, entonces no podíamos ver todo, y había esas sombras tenebrosas, y yo me salía del dormitorio, que era realmente como estos campos de concentración, porque dormíamos amontonados. Porque así era nuestra realidad, porque yo le hablo de realidad, entonces cuando me hablan de la pobreza, que esto otro, no, yo la viví porque vivíamos así, orgullosos y dignos, sí, pues, pero mi hermana siempre me dice, no cuentes esas cosas, eso queda para la familia. Pero bueno, volviendo al tema de la... Claro, yo salía y abajo en la mesa del comedor me ponía a ver Barnabas Collins, ¿cachai? Por eso seré tan malo, ¿cachai? Entonces, Bueno. pero yo voy a decir lo siguiente, que a mí, claro, esto de la televisión penetra efectivamente en esa época, y ahora también penetra con todos estos cambios también que hay, y me recuerdo que en esa época de los 80, la dictadura, antes que me naciera la conciencia, pese que en mi casa se resistía, yo era seguidor de la Raquel Argandoña, po. Entonces yo juntaba un cuadernito con las estampitas de todo lo que salía de la Raquel Argandoña en mi cuaderno. ¿Pero antes de la conciencia o junto con cuando No, hablamos de la antes, conciencia? Estamos... Ya, pero tú, por ejemplo, tú hiciste... 81. Ya. Pero tú cuando Ya. empezaste en la militancia, por ahí por tercero o cuarto medio, te empezaste como, te activaste fuerte. ¿O en primero medio? Tercero medio, ya, tercero medio, sí. Segundo medio, tercero medio, Ya. sí. En ese minuto, por ejemplo, ¿tú te acordáis si efectivamente implicaba como entonces una pequeña distancia con la tele, con los contenidos, o no? Claro, es que como yo soy raro, entonces en el fondo yo transitaba, por eso no me gustaban tanto las peñas, porque a mí me gustaba más esto del show. Sí, del pues, show, ¿me las entiendes? luces. Entonces me gustaba ver, vamos a ver, con este Rol Mata, que llegaba Juan Gabriel, la Grace Jones, y todo esto, guanes, ¿cachai? Entonces en el fondo me gustaba Éxito, por ejemplo, ¿cuánto vale el show? No sé cómo se llama. Sí. Porque había todo este concurso y esta variedad. ¿Cuánto vale el show? Pero todavía yo no sentía eso del control del medio, ¿cierto? El control de los medios en función de esto, pero efectivamente estábamos siendo penetrados hasta no sé dónde, pues, por los medios, pues, a partir de la construcción también de conductas, ¿cierto? Por parte de este mundo popular. Entonces yo soy un poco más desprejuiciado en relación a la tele, en tanto de que todos los que tienen el poder la utilizan en función de sus intereses, ¿cachai? Ya sea gobierno de allá, de acá, lo importante es cómo, ¿cierto?, vamos mejorando esto de lo público y cómo también lo vamos diversificando, porque claro, yo no quiero ver que la cultura sea la pura cultura docta, ¿me entiendes? No es lo mismo, claro, yo estos días yo tengo que confesarlo en este rojerío. A mí yo, por ejemplo, veo Got Talents, ¿cachai? Global, Claro. me encanta porque veo a una gente que actúa y hace unas voces que las cruzan con el rock, con la lírica, entonces yo me disfruto. Entonces algunos dirán, el cual es sospechoso, porque no es un revolucionario puro. No, a mí me gusta eso, pero claramente que los medios juegan su rol de control ideológico, y por eso, también hablando de televisión, lo cruzo con este tema de la ley de medios que plantea, ¿cierto?, Daniel, pero que no es nuevo, porque lo han planteado otros candidatos y candidatas, pero cuando se pone en el debate aquello, surgen todos estos sectores, porque obviamente necesitan también seguir teniendo control ideológico y la alienación también de la sociedad en función de sus comportamientos. A mí me gusta la tele, y me gusta, por ejemplo, cuando veo al Darío en la tele y que lo disfruta, porque es su deseo, pues el deseo culpable que todos tenemos.
Nació para eso. A mí me encantaría que me invitaran a un programa de televisión, o me han invitado alguna vez, pero también a pasarlo bien. Entonces yo creo que la política también es pasarlo bien. Y eso hace que por lo menos a mí la televisión me agrada, los documentales, los que trabajan, los que producen, desarrollan todas esas cosas que... el resultado de ese trabajo humano finalmente, porque ahí hay trabajo humano. Y eso uno tiene que reivindicarlo. La belleza que se transmite a través de una imagen o a través de los dolores que profundamente vive la humanidad. Si no estuviesen transmitidos por los medios, y que hoy día hay distintas fuentes también, la verdad que estaríamos más desinformados. Ahora, necesitamos que se democraticen, por supuesto. Necesitamos también esa distribución de los recursos en función de los medios, porque aquí, y quizás no en la televisión pura, pero en los medios, tú sabes, y los que hemos vivido en región, ¿tú crees que un pobre corresponsal, periodista, tiene libertad para entregar opinión en esos medios que obviamente viven y sobreviven de las empresas? Y a nivel nacional se replica aquello. Entonces esa autonomía, esa diversidad, ese conocimiento, esa creación, esa democracia no existe. Y lo digo porque yo he conversado con quienes de alguna manera trabajan todos los días, por lo menos desde las comunicaciones o desde el periodista. El periodismo hace unos años atrás me tocó tener la suerte de ir a Venezuela a la última elección del presidente Chávez, y lo digo porque yo he ido a Venezuela y sigo yendo a Venezuela, pero no me traigo ni un barril de petróleo. Y está tan cara la weá. Claro, pero no, yo he ido y reivindico, y ahí había un debate tan rico con respecto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y ahí estamos en un diálogo, 4 chilenos, donde estaba la Farideh Serán, Raúl Sorb, que es un señor, ¿cierto? Y Sergio Campos de la Radio Cooperativa, más Carlos Minami, y estaba este pobre huevón ahí también en ese intercambio sobre la libertad de prensa y lo que estaba pasando en ese tiempo en Venezuela. Entonces yo digo, tú trasladas el debate hoy día en Chile y aquí se demoniza esa democratización porque no quieren aquello. Entonces, por último decir, yo disfruto de la televisión, tenía una variedad de cosas que puedes ver, y claro, quisiéramos tener una televisión que acompañara, no sé si acompañara, pero que abriera los horizontes, y por eso creo que hoy día la red televisión genera ese contacto. Yo no sé cuánta audiencia tendrá, pero muestra diversidad. Mucha. Y eso me gusta, o sea, el solo hecho que esté este señor ahí, pues compañero, ¿ah? Yo disfruto hasta la cosa es que ojalá eso no sucediera solamente en contenidos políticos, que esa diversidad se manifestara a todo evento, ¿no? Pero yo veo las gansas el día sábado, y algunos me dicen, Sí, Cristi, tú ves las gansas y todo esto, lo que es el mercado rosa. Si debo verlo, porque sí, para disfrutar la vida tenéis que verlo para poder cuestionar, para poder creer, criticar, y por sí. último para que me inviten, una vez se me invitan y puedo entregar. Obvio. Y bueno, también es una decisión, o sea, el mirar es una decisión. Yo me acuerdo que en algún minuto cuando era chica el mundo se dividía entre quienes veíamos al profesor Rosa y los que veían Cachureo. La primera distancia con mi hermana en la vida. Y yo creo que, bueno, siempre es una decisión también lo que uno puede percibir. Ahora, el rol, el deber es que haya diversidad, pues, lo que tú decís, como que esté el acceso a todo este contenido. Después del estallido, ahí hubo ¿se recuerdan? Porque ahí hubo una rebelión contra la televisión, que yo creo que habría que hacer el registro más fino, pero lo que mi memoria me genera es que yo creo que hubo 48 horas, en que entre 48 y 72, dependiendo de los medios, en que a partir del viernes 18 de octubre, los medios todavía el sábado seguían en el fondo con la pauta clásica, es decir, hay desmanes, por lo tanto vemos los desmanes, lo vemos desde la perspectiva policial. Se han roto unos semáforos, hay gente, qué sé yo, no sé qué. A lo más uno puede matizar por la repre, pero en el fondo esa perspectiva que es la clásica. Es noticia si hay bombas molotov, porque lo pacífico no funciona, pero además es noticia negativamente. Y entonces hubo todavía, y pasó que se había quemado el metro, había saqueo, por lo tanto suponían, yo creo el sentido común de los medios y de quienes trabajan en esa industria, en esa burbuja, porque es una burbuja, que salían con el micrófono, y ahí ustedes se recuerdan, en esos primeros par de días, y buscando, oiga, sí, que la gente dijera, sí, en realidad la quema el metro no sirve a todo, y no encontraron un hueón en Chile. No encontraron un huevón en Chile, un joven, un viejo, un nada,
que le dijera eso. Y la señora que venía con la weá decía, no, pues pero es que estamos cansados, ¿hasta cuándo? En 48 horas tuvieron que modificar la agenda. Eso obligó, me acuerdo, por ejemplo, en Chilevisión, al Roberto Cox, lo sacaron en, no sé, un par de semanas, yo creo que no, en un par de días, lo sacaron de la calle, empezaron a salir. Salió la Pati Maldonado, no sé si el tiro antes, pero en el fondo hubo un fenómeno de, algunos salieron. Y eso fue bien interesante. De hecho, hay una charla que hizo en uno de los seminarios que hicimos algunos meses atrás, que daba justamente el Eduardo Fuente, periodista conductor de Mentiras Verdaderas, donde él cuenta más un poco internamente, otras cosas se saben más en la industria, cómo Megavisión, hubo amenazas de quemar Megavisión, porque además que hay en Vicuña Maquena y toda la cuestión, y tuvieron que, por la fuerza de los hechos, cambiar la pauta, ¿cachai? Y bueno, eso fue bien interesante, yo lo digo en este doble ejercicio. Primero, que hubo un momento en que no la articulación política, la fuerza callejera, la fuerza popular, tensionó a la televisión, que supone que justamente es el espejo de la realidad, y era tan distorsionado lo que pasaba en la realidad con lo que eran capaces de informar, que los obligó. O sea, la gente sabía lo que estaba pasando, pero obligó a ellos, que entendemos que es nuestro espejo, a que más o menos se acercaran a lo que estaba pasando. Y eso sucedió. Fue bien interesante, por supuesto, eso se ha ido, digamos, deslavando, pero fue un fenómeno, yo creo, importante y que nos marca de alguna manera la importancia que sigue siendo la tele, pese a que en realidad nosotros construimos, la mayoría de la gente, en otros lugares. O sea, en muchos otros lugares. Por eso también la discusión, ojo, la discusión de los medios tradicionales, la televisión, también en un cierto nivel es una discusión un poquito anacrónica. ¿A qué me refiero? Ya, la propiedad de la televisión. Sí, yo creo que tiene un punto. Creo que es horrible, creo que es una mala decisión de Daniel Jadwe plantearlo él, porque activa ese terror atávico que la derecha va a tratar de profitar, que es que llegan los comunistas a cerrar todo y a poner a partido único, Corea del Norte. Eso es lo que aparece. Creo que es un error. No porque no sea necesario hacerlo, pero además porque efectivamente en términos de la generación de contenido, o sea, ok, Luxich, si queréis poner esos términos, ok, sale a ganar 13, pero podría invertir esa misma plata, y quizás lo hace, en la data, en la big data, en definir el algoritmo, en definir lo que uno ve. O sea, la manipulación no es solo en los grandes medios, cada vez es menos así. De hecho, cada vez más tiene que ver con Facebook, Instagram y TikTok que con las grandes televisiones. Por algo, Trump quería cerrar TikTok en Estados Unidos. Le preocupaba eso más que CNN. ¿Cachai? Y por algo los chinos también, pues. Si TikTok es chino. Sí, pues. Oye, pero yo quiero solamente, porque tengo la sensación como corporal que vamos a ir cerrando, retomar a Camiroaga y a dos figuras que yo me pregunto, ¿podrían hoy causar risa? ¿Podrían hoy estar en la tele? A ver. Felipe Abello, conche su madre, cacha el lapsus. ¿Qué dijiste? Felipe Ríos, dijo. Dijiste Felipe Berrío. Hablando de santidad. No, dije Felipe Abello. Perdón, no quería decir eso. Luciano Bello. ¿Podría estar hoy en la tele? No lo sé. ¿Podría estar el Washington en la tele? No lo sé. Entonces creo que la televisión no es pura penetración ideológica. La televisión hace y resuena con fenómenos sociales. Muy bien. Hay muchas cosas que no podrían salir en la tele hoy. O sea, tonta. La Pindi. Ni cagando. La Pindi, no. O sea, la tele también tiene que resonar. Y pensando en esto que a mí me interesaba comentar hoy día del humor, bueno, había escrito un montón de cosas. A mí, cuando en mi último trabajo, yo recibí el apodo de Ricardo Canitro. Y lo recibí amorosamente, porque encuentro que alguien tiene que ser Ricardo Canitro en la vida. Yo en este momento estoy tomándome el vodka tónica, porque no, bueno, Ricardo Canitro existe. Pero en estas cosas de humor, yo creo que un humor político que se está haciendo es el de la vieja cuica. Y el de la vieja cuica no transita por la tele, sino que por el Instagram, el Facebook y ahora otra plataforma. Y yo ahí veo mucho humor político. En las redes. No, en la vieja cuica propiamente tal. Creo que es una muy inteligente forma de poner diferentes temas con punta política. Y me da mucha risa.
Y después, otra cuestión que a mí me causó mucha impresión, y eso no lo llegué a entender, fue esto del stand-up comedy. Cuando el stand-up comedy dejó de ser una cosa como de reírse en buena onda de uno mismo y empezar a autohumillarse públicamente. Hay stand-up que son realmente una autohumillación. Y eso dije, bueno, ¿qué pasa? A mí me parece bien dejar de reírse de los otros y reírse un poco de uno mismo, pero de ahí a autobulearse, dije, bueno, aquí pasa algo que no sé interpretar. Pero eso, quería dejar puesto que más que la penetración ideológica, a mí me interesa cómo resuenan cuestiones sociales, porque a mí la coherencia me tiene sin cuidado. Comparto con Cristian que hay que pasarlo bien, ir a bailar y bueno, no sé. Lo que pasa es que, sí, pero espérate, es que eso no es incoherente. No. Es que es el punto. No, hay una cosa que es rara, ante tanta corrección también a la que estamos sometidos, de que este tema no, esto que el feminismo, que la cosa, que sigan resonando cosas como, por ejemplo, las teleseries turcas, en donde es el centro de la humillación para la mujer, la hueá pues, no puede ser más trágica. O sea, ¿qué hay ahí? Obviamente que estoy haciendo un comentario súper liviano, puedo entender qué puede haber ahí, pero ¿qué hay ahí que sigue convocando? Ahí sí yo creo que hay una... Porque tampoco es como nos evadimos de una realidad afuera penca para entrar en una que nos divierte, nos distrae, o disfrutamos con el sufrimiento de los otros, y por eso me acordé por lo que tú decías del stand-up, como de ver la humillación pública de alguien, autoflagelándose además, eso puede tener un atractivo. También hay que, no sé qué sucede ahí. Para incoherencia. Sí. Se me está acabando el Zoom, ya me avisó que me quedan 2 minutos y medio porque todavía no lo pago. No han estado los tiempos tan buenos como la gente cree. Yo veo la televisión, pero lo que pasa es que hay gente, hay rostros a los cuales les pagan por ir a la tele y hay otros que tenemos que pagar para que nos inviten. Yo soy de eso. No quería decirlo, pero quiero ser transparente. Nuestro proyecto Turner, ¿cierto? Algo haremos. Oye, ya, vamos a terminar. ¿Y saben qué? Ni siquiera les voy a preguntar. Voy a sugerir el próximo tema de provocación. Isabel Margarita, estabas hablando algo. Libro. El sorteo del libro. Ya lo hicimos y lo vamos a comunicar por redes. De hecho, está ya publicitado en redes. Se me olvidó decirte cuando me escribiste hace un rato. Así que eso. Y no me acuerdo el nombre. De hecho, me acordé hace como 5 minutos donde tengo... No, lo publiqué en redes, no lo tengo. Así que está publicado, está entregado el libro. Y no hemos hecho sorteo. Para la próxima vez, a ver si hacemos sorteo de nuevo. Hacemos alguna cosita. No hemos estado relajando con los regalos. Es que, insisto, estamos más pobres de lo que parece. Oye, hoy este mes no se dejen engañar por el corte sopaipilla que tiene Cristian Cuevas, que parece jugador de la selección. No es sopaipilla. Guachiturro. Hoy está ahí guachiturro, ¿no? ¿Tú crees? Sí. No, hoy me parezco a Kim, ¿o no? ¿A Kim? Te faltan unos 20 kilos, pero sí. Hay una... No, weón, a Kim Kardashian, ¿cómo se va a estar refiriendo al Kim no sé cuánto? Darío. Oye, estos weones son Kardashian. Si en el mes del orgullo, qué mejor que esas conservadoras derechistas, ¿no? Sí, weón. Son ultra derechistas esas weón. Oye, ahí salía todo el rojerío, weón, yo los vi, no los quise huevear porque harta gente conocía, ay, liberen a Britney Spears. ¿Qué? Weón? No me interesa. Dame otro podcast de esa weá. Sí, vamos a hablar de No, weón, no. Britney Spears no requiere ningún apoyo de la mujer. No, párenla. Yo hice una performance de ella, así con una faldita plisada hace muchos años atrás. La Isa es de ese típico Rogelio que enganchan todas esas weas. Ya estoy viendo, y te sabía hasta. Me voy a explicar las razones por las cuales liberan a Britney. Este 28. El documental Liberen a Britney no se lo pueden perder para comprender la gravedad de lo que está pasando. Ya, oye. Solo liberan a Willy. Oye, en este 28, en este mes del orgullo, que ya está, cuando salga al aire este podcast, yo quiero reivindicar a dos que estuvieron ahí a ladrillo y piedra en mano combatiendo en esa época, que es Silvia Rivera y Marsha Johnson, porque algunos piensan que era como
no, fue una lucha frontal contra el abuso policial y contra toda la discriminación que vivía nuestra comunidad. Fue una revuelta, una rebelión, un levantarse, y no lo que hoy día escriben, casi como en novela rosa, esa épica que era una épica frontal contra el abuso policial. Bien, muy bien, muy bien. Sí, nos sumamos. ¿Iba a hacer provocación, Darío? Yes. Sí, pues. Sí, y no les he preguntado, cosa que sepa la gente que nunca hacemos, porque en general lo conversamos entre nosotros previamente y listo. Pero en este caso no. Porque mira, el próximo Rogerío en 2 semanas más. Y por lo tanto vamos a estar ya a puertas de la primaria, de las primarias, pero a nosotros nos interesa uno. Ojo, no se confundan. Cuando digo que nos interesa una, yo no sé si los 4 integrantes de este Rogerío tienen candidato en esa primaria. Pero lo que sí es obvio es que en el podcast del Rogerío sí nos parece interesante aquellos fenómenos. Discutiremos luego que yo termine de apagar esto, si tal como lo sostuvo hoy día Isabel Aguilera, Yasna Proboste también debiera ser material, digamos, de este espacio. Yo creo que no, pero en una de esas. Pero, huevón, puede ser material de hueveo, tranquilo. Ya, es que lo planteaste tan seriamente, pero bueno, lo conversaremos. Pero lo que sí es cierto es que más allá de si nuestros queridos auditores y auditoras van a votar por Gabriel Boric, por Daniel Jadwe, o ya tienen otro candidato y les parece que uno puede ser del Rogerío y votar, qué sé yo, no sé, por Carlos Maldonado, la Paula Narváez o la Yasna Proboste, o esperando algún santo milagrero que caiga del cielo, cualquiera sea el horizonte, tenemos esa primaria. Y yo los quiero invitar a hacer lo siguiente, un ejercicio que es duro, que más allá de sus apasionamientos políticos, sencillamente, ya vamos a ver, en 2 semanas más vamos a haber visto la franja, ya vamos a estar ya en el momento final, hagamos y cada uno traiga aquí lo bueno, lo malo y lo feo de Gabriel Boric y Daniel Jadwe en tanto candidatos para la primaria. Sin ningún interés de inducir el voto, sino más bien de jugar un poco y en una de esas hacer alguna pedagogía respecto a lo que han visto mejor, lo que han visto peor y lo que han visto más feo de las campañas de Gabriel Boric y Daniel Jadwe, que cualquiera de los dos que gane, por supuesto que va a ser seguramente, no sé si él, pero va a ser un candidato bien importante para el mundo de la izquierda. Eso es más o menos evidente. Estoy de acuerdo. Y en Perú ya Pedro Castillo fue ungido como presidente. No, aún no. Aún no. Sí, pero no hay duda. No hay duda porque además, de hecho, se han hecho, o sea, no hay ninguna posibilidad que la Keiko calce, porque hay cierta impugnación se están impugnando algunas mesas en las cuales hubo 0 votos, ¿ya? Pero si uno agarra 0 votos para uno de los candidatos, pero hay para ambos lados, ¿ya? Y son relativamente entendibles. Y hay otra cantidad de actas que tienen un nivel de anomalía por diferencia, ponte tú, no sé, cosas así como 96-4, en términos porcentuales, que también se genera anomalía. Entonces, si uno agarra todos esos criterios y las elimina, hay para los dos lados, y eliminándolas todas, igual no alcanza a recortarse la diferencia. Pero, obviamente, el ejercicio que está haciendo la Keiko Fujimori es dejar lo más debilitado posible, y eso con la anuencia de muchos sectores, la presidencia de Pedro Castillo, y además tratar de negociar para no irse a la cárcel, que es el lugar donde debiera volver Keiko. Es exactamente es lo que a mí me da risa, porque ¿por qué Keiko en 2 minutos va a estar en la cárcel? Sí, pues. En fin. Jóvenes, placer. Nos vemos. Carlita, un abrazo. Tú sabes que nosotros somos personas que hacemos múltiples tareas y espero que también a mí me llegue cuando gobierne Jadwe mi bono también de dueña de casa, porque en el fondo me lo merezco. Y unas cremitas. Oye, le envían cremas a la Carla e Isabel y en realidad deberían enviarme cremas a mí, mira cómo estoy. Mira. Vos no, cuevas, porque también vos tenés buena piel, pero yo, mira. No, sí, la tengo destruida, mira, lo que pasa es que la presión sigue siendo más fuerte para nosotras. Sí. Entérense. No, si a mí igual me dicen, a mí voy por la calle, oye, estoy hecho mierda, me dicen, pero ¿qué te pasa, querido? Ya, chao. Chao, gracias.